Uno repasa, Aldo, los temas que han estado ocurriendo en estas últimas semanas y le da la sensación que el mes de marzo y estos días de marzo y estos días de abril no es un mes y medio. La sensación que a uno le genera todo este acontecimiento que hemos estado viviendo en lo interno y a nivel internacional, parece que este mes y medio tiene una duración de 6 o 7 meses, ¿no? Parece eterno, es tan dinámico todo lo que está ocurriendo que realmente tiene un ritmo impresionante, y indudablemente que en materia económica hemos tenido también una situación muy particular y muy compleja. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Martín. Buenos días a la audiencia también. Aldo, comencemos por el tema China, que es nuestro principal socio comercial, naturalmente dentro de lo que son los agronegocios y las exportaciones de Uruguay. China es un factor muy importante para la carne, para la soja. China también es un dinamizador para otros productos. En la medida de que China se recupera, la demanda también se fortalece en otros productos. ¿Cómo estás observando hoy la situación de China, que fue el primer país afectado por este fenómeno y por esta pandemia del coronavirus? Bueno, por un lado hay que distinguir lo que son temas más cíclicos de corto plazo, lo que le ha ocurrido a China en términos de la paralización de su producción, en parte durante fines de enero y parte de febrero. Se ha venido recuperando el nivel de producción. Hoy hay algunas estimaciones que indican que estaría cerca de volver a los niveles previos, y esa es una buena noticia. Por otro lado, también está el impacto de segunda vuelta, el impacto de la menor demanda global y de la recesión mundial, cómo va a golpear a China durante los próximos meses. En general, uno podría concluir que China habrá caído, digamos, o cayó en el primer trimestre en términos de su Producto Interno cerca de 10% respecto al cierre de 2019, y las estimaciones preliminares que hay, siguiendo indicadores de corto plazo, consumo de energía y otros, una recuperación parecida. Quizás todavía en el segundo trimestre China quede por debajo del cierre de 2019, pero en recuperación respecto a lo que se preveía, digamos, hace algunas semanas. Y por otro lado, Martín, y creo que es el tema más relevante, es, bueno, cómo cambia este mundo hacia futuro, cuál es el rol de China y de otros países después de esta crisis, que es una crisis, como bien describía, inédita, en el sentido de que nunca se había paralizado la producción a nivel global por tantos días, en un mundo además que, digamos, en términos de globalización, está en sus máximos o ha estado en sus máximos históricos. O sea, nunca un mundo tan globalizado como este sufrió una pandemia, una epidemia, con el impacto en producción que ha tenido. Entonces, el segundo elemento, ya no cíclico, sino estructural, y mi visión en esa dirección, es que quizás este mundo en esos aspectos no vaya a cambiar mucho respecto al de las últimas décadas, y que seguiremos teniendo el liderazgo económico de China y de Estados Unidos. Justamente tú mencionabas a Europa, probablemente ese, entre comillas, viejo motor de la economía mundial vaya a seguir perdiendo protagonismo, y también lo vaya a perder, digamos, un poco más Japón. En ese sentido, digamos, creo que China y Estados Unidos probablemente, mirados desde un punto de vista económico, van a seguir siendo esos motores de la economía mundial, y en ese sentido la mirada más allá de 2021 tiende a ser, de 2020, perdón, hacia 2021 tiende a ser optimista. Claro, Aldo, y esa recuperación de China, y teniendo en cuenta la relación comercial entre Uruguay y China y lo que le vende Uruguay a China, ¿esta recuperación de China puede ser o sería, digamos, lo que también a Uruguay le permita, digamos, en un mediano plazo ser optimista con respecto a lo que es el tema económico, teniendo en cuenta, bueno, China principal mercado para la carne, para la soja, para la lana, por citar algunos productos importantes, pero sobre todo carne y soja, también celulosa, claro, por ejemplo? Claro, bueno, una forma de irlo mirando día a día, y ustedes lo hacen en el programa, es
examinar o darle seguimiento a los precios de las materias primas. Entonces, para lo que es esta crisis, para lo que es la caída del producto del mundo durante este año, va a ser la mayor caída del crecimiento mundial, o sea, la mayor contracción de la actividad económica mundial en muchas décadas, desde la Segunda Guerra Mundial, y eso evidentemente habría llevado, digamos, en otras circunstancias, como puede haber sido la crisis del 2008, 2009, o la crisis asiática hacia finales de la década del 90, o incluso la propia crisis de principios de los 80, a un deterioro, a un colapso mucho mayor en los precios de las materias primas. Acá hemos visto cierto grado de heterogeneidad muy significativo, por cierto. Algunos precios, los relacionados con los alimentos, en donde Uruguay evidentemente tiene un rol muy importante y al mismo tiempo es muy significativo para el país, los precios de los alimentos en general han tenido caídas, ajustes a la baja, pero mucho menos significativos, por ejemplo, que lo que ha pasado con el precio del petróleo. Entonces, en las tendencias a futuro, en lo que viene, uno podría quizás concluir, todavía puede ser temprano, pero hay o podrían haber algunos indicios en esa dirección, que parece poco probable que en 2021 o 2025 se repitan condiciones tan favorables como las observadas hacia 2003, 2007, cuando salimos de la crisis de 2002. Pero las condiciones externas, precios de materias primas, el crecimiento mundial, las tasas de interés, el mismo comportamiento del dólar, quizás sean mejores en el quinquenio que viene que lo que observamos, digamos, durante el último quinquenio. O sea, típicamente después de estas crisis, si bien esta tiene una causa distinta a otras, pero las consecuencias en términos de ciertas variables son parecidas, típicamente después de esta crisis el mundo sale con un rebote rápido en el crecimiento, y eso en esa dirección se está moviendo China y probablemente Estados Unidos después. Salimos con tasas internacionales muy bajas y por tiempo muy prolongado, con un dólar menos fuerte, quizás globalmente más débil, con recuperación de materias primas y evidentemente con algún retorno en los flujos de capitales hacia nuestros países. Entonces, en ese sentido, tenemos un túnel que es oscuro en el corto plazo, que evidentemente se ve complejo, sobre todo en términos de algunas secuelas para Uruguay, pero al final del túnel, y ya hacia finales de este año y el propio 2021, se ven muchas luces, y en ese sentido, digamos, la mirada es más bien optimista. Claro. Aldo, a propósito de lo que recién mencionabas, en el mediano plazo podríamos tener entonces un cambio de tendencia con respecto al dólar, que lo hemos observado en estas últimas semanas fortaleciéndose. O sea, ¿el dólar podría estar debilitándose a nivel global? Bueno, como te decía, cuando la economía mundial se recupera, y eso es lo que se espera, el dólar tiende a debilitarse, esto es, ya deja de ser ese refugio para momentos de crisis, y el resto de las monedas pasan a ser más atractivas, y por lo tanto el dólar globalmente se debilita, las otras monedas tienden a volverse, como decía, más atractivas y se fortalecen. Ese es un panorama, digamos, que uno podría delinear para los próximos meses y quizás algunos años. Aquí, como ya habíamos comentado, en el 2019, un evento muy relevante en esta dirección van a ser las elecciones de Estados Unidos. Es muy distinto lo que pueda emerger desde el punto de vista político, de relación entre Estados Unidos, China y otros países, si Trump sale reelegido versus si gana, por ejemplo, Biden o el Partido Demócrata. Eso puede en algún sentido cambiar la tendencia aún en forma más acentuada. Uno podría esperar quizás que si Trump se reelige, el dólar globalmente puede estar más fuerte, porque Estados Unidos en general, con algunas de las políticas de Trump,
ha tendido a fortalecer el dólar y eventualmente, si los demócratas triunfaran, quizás como hemos visto en otros periodos de la historia, cuando ganó Clinton en el 92 y gobernó desde el 93, o cuando ganó Obama en el 2009 y gobernó desde el 2010, un orden mayor, una responsabilidad mayor en materia fiscal podría llevar a un dólar globalmente más débil. Pero volviendo un poco a Uruguay, evidentemente que desde ese punto de vista, desde el punto de vista cíclico, desde el punto de vista, digamos, del rol de China y de Estados Unidos y de lo que puede significar en términos de alimentos y de exportaciones, ese panorama uno podría pensar que puede ser, como decía, un poco más optimista. Bien. Economista Aldo Lema, para continuar a propósito de lo que es Uruguay, la situación de Uruguay, naturalmente, previo a este fenómeno del coronavirus, desde el punto de vista fiscal, era muy comprometida, un déficit del 5%. Esta situación, naturalmente, cambia el contexto y en el corto plazo complica aún más el escenario. ¿Es posible salir en base al crecimiento o a lo que puede ser la recuperación internacional de la cual recién estábamos hablando y que se pronostica para un mediano plazo sin necesidad de ir o de transitar un ajuste fiscal? Bueno, evidentemente que Uruguay tenía, como mencionaba, un déficit alto, ya alto antes de la crisis, y va a aumentar significativamente durante este año. Ahora, en contraste con otros episodios, por algunas fortalezas un poco más estructurales desarrolladas en Uruguay durante las últimas 2 décadas, y también por esas condiciones internacionales que estamos viendo, por ejemplo, en términos de colocación de deuda, ya algunos países emergentes como Panamá y Perú han vuelto a los mercados internacionales en forma muy rápida. Tú al inicio decías, fue un periodo, han sido semanas muy largas. Bueno, ese corte súbito de financiamiento, de crédito hacia países emergentes, en otros episodios, efectivamente conllevó muchos meses sin que los países emergentes pudieran colocar deuda. Ahora, Panamá y Perú lo han hecho y probablemente otros países lo hagan en las próximas semanas. Por lo tanto, Uruguay este alto déficit fiscal lo puede acomodar en el corto plazo con mayor endeudamiento que puede provenir de las líneas de contingencia que tiene con los organismos multilaterales, de el prefinanciamiento que ya había logrado colocando deuda antes, de los inversionistas institucionales locales, tanto las AFAPs como otros, e incluso también de pequeños y medianos ahorristas, y eventualmente saliendo al mercado internacional. Es decir, es un déficit el que va a tener Uruguay este año muy alto, quizás cercano al 10% del producto, pero que aparece con financiamiento disponible, y eso se ha reflejado en que, entre comillas, el riesgo país, el spread al que se financia Uruguay, no haya subido como en otros episodios críticos. En ese sentido, podemos transitar este corto plazo con mayor deuda, pero inevitablemente desde 2021 en adelante, y yo diría ya en la ley de presupuestos y en la ley de urgente consideración, Uruguay tiene que dar un conjunto de señales pendientes a el compromiso con reducir el déficit en los próximos años, con darle cierto nivel de sostenibilidad a la deuda pública, establecer metas de deuda pública que vayan reduciéndose en el tiempo, y para eso se exige ajuste fiscal, y por lo tanto van a ser medidas que van a tener que irse tomando después que pase, digamos, los días más críticos, digamos, de las consecuencias económicas del virus. Y eso yo creo que es un tema para el segundo semestre, y evidentemente las readecuaciones de gastos y tributarias van a tener que tener en consideración que Uruguay necesita salir creciendo y necesita que los sectores más dinámicos y los otros que pueden emerger como sectores muy dinámicos, en este sentido, no sean castigados y evidentemente lideren cual locomotoras esa recuperación. Uruguay ya lo ha hecho en otros episodios.
en la década de los 2000, la primera década de los 2000, pasó algo similar. Creo que, digamos, todo lo que ha ocurrido también es un elemento adicional que facilita muchas de esas readecuaciones tributarias y de gastos que van a ser necesarias junto con una nueva institucionalidad fiscal desde el segundo semestre de este año y el 2021 definitivamente. Economista Aldo Lema, muchas gracias por estar con